Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Isabela Bendaño. Y mi nombre es Helen Yurley Rodríguez Giraldo y nosotras somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes. Pertenecemos al programa de Ciencias de la Información, Bibliotecología y Archivística del programa SILVA. En este caso, nuestro artículo científico tiene como título Las bibliotecas en los tiempos del coronavirus, adaptarse o morir. El papel de las bibliotecas en el mundo del aislamiento social. El propósito de nuestro artículo es identificar las preferencias de los usuarios entre los canales virtuales y presenciales y la preparación que tienen las bibliotecas para actuar en esta pandemia de forma remota, en este caso toda la parte digital y pensando en el antes y el después del COVID-19. Esto lo anterior es tomando como referencias todos los referentes que tuvimos, de acuerdo a todas las entrevistas también efectuadas a un número de estudiantes y egresados de la Universidad del Quindío, en los cuales trabajan dentro de las bibliotecas a nivel nacional, sean públicas o privadas, y este caso constituye una muestra estadística muy pequeña porque se le hizo la entrevista a 60 estudiantes de la Universidad del Quindío. Bueno, la problemática analizada con base al artículo científico que nosotros hicimos fue ver que el COVID afectó toda la zona de las bibliotecas, toda la parte de las bibliotecas y también afectó nuestro quehacer profesional dentro de ellas, pues llevándonos a plantear las siguientes preguntas. ¿Estamos listos para dejar de lado el libro impreso y cambiarlo por el digital? ¿Se encuentran listas las bibliotecas para prestar todos sus servicios de manera digital? Estas son las dos preguntas que nosotros hemos planteado dentro de nuestro artículo científico. Bueno, los referentes utilizados son bastantes. Encontramos diferentes artículos científicos académicos en idiomas de inglés y en idiomas de español. En este caso, algunos de nuestros referentes son: tomamos de parte de la IFLA, de Vivi, de Alhamid Alat Bishop, Jagger y Blackett, Castro Ponce, Navas, entre otros. Dentro de estos referentes que utilizamos, la gran mayoría habló sobre todo el impacto que el COVID tuvo dentro de todas las bibliotecas, todas las tendencias que se empezaron a manejar de manera digital, es decir, que todas las bibliotecas empezaron toda la parte digital en remoto, y entonces todas manejaron sus servicios, puesto que como hubo una cuarentena estricta, se tuvieron que cerrar la gran mayoría de las bibliotecas. Bueno, en este caso yo les voy a mostrar, les voy a exponer algunos de nuestros referentes que utilizamos y algunas tablas estadísticas para que veamos que dentro del sector de las bibliotecas se usó mucho toda la parte digital. Entonces esto impactó mucho en la era digital, es decir, que ahora todo se va a tener que empezar a plantear en pro de todo lo digital, de todos los recursos electrónicos que manejen las bibliotecas. En este caso, la IFLA nos habla sobre el COVID-19 y el sector bibliotecario global. Y en la parte de la prestación de los servicios de la manera remota, en donde nos habla la IFLA, ahí nos dice que todo se va a manejar siempre de manera digital. Las bibliotecas van a tener que repensar sus servicios en toda la parte digital. También encontramos esta tabla de Vivi que maneja toda la parte de las gráficas de las tendencias de los tweets. Es decir, que la gran mayoría de estudiantes, digamos que si nos damos cuenta en la gráfica, a diciembre del 2019 estaban en baja y fueron aumentando a medida que se fue dando lo del COVID hasta abril 20 del 2020. La segunda gráfica, que es de Jaeger, en esta también nos muestra que la tendencia antes del COVID fue bastante plana. Entonces esto quiere decir que cuando empezó el COVID, todo esto empezó a subir, empezaron a subir todas las tendencias digitales, toda la información se
empezó a buscar de manera digital. Todos los estudiantes, todas las personas interesadas en esta información, en descargar su información, todo lo hicieron de manera digital y remota desde sus casas. Y después, cuando se abrieron la biblioteca, otra vez volvió a bajar la afluencia. Y después, cuando se hizo una segunda cuarentena estricta, que volvieron a cerrarse las bibliotecas, volvió a crecer los rangos estadísticos. Entonces, de acuerdo a todos estos referentes que nosotros estamos exponiendo en nuestro artículo, nos damos cuenta que debemos empezar a repensar que las bibliotecas deben manejar esta y muchos más servicios de manera digital si llega a existir otra pandemia. En cuanto a la metodología, nuestro artículo ofrece una investigación de tipo exploratorio que se desarrolla con el objetivo de proporcionar una visión general acerca del tema. Es exploratorio ya que ésta es utilizada para estudiar un problema que no está claramente definido, como lo es el impacto del COVID-19 en las bibliotecas, por lo que se lleva a cabo para comprenderlo mejor, generando una hipótesis que motive el desarrollo de un estudio más profundo, del cual se extraigan más resultados y una conclusión más profunda acerca del tema. Se desarrolló a través de métodos de investigación primaria como las entrevistas y la observación cualitativa, además de forma remota y virtual, y de métodos de investigación secundarios como la investigación bibliográfica. La población participante se compone de estudiantes en formación de la Universidad del Quindío y egresados de la carrera Silva que actualmente laboran en diferentes tipos de bibliotecas alrededor del país, brindando una valiosa información acerca de las diferentes perspectivas de las bibliotecas en lugares tan dispares como ciudades capitales y pueblos remotos, con mayores carencias de recursos y de conectividad. Esta discusión que se plantea entonces es que el coronavirus es un fenómeno mundial que nos cambió la vida en todos los ámbitos. Esto nos hace pensar, como bibliotecarios, cómo debemos enfrentarnos a estos nuevos desafíos, y es que la era digital pues ya estaba marcando una pauta muy importante en cambiar la biblioteca y la forma como la vemos, pero más importante aún la forma como la vivimos. No obstante, debido a esto, las bibliotecas deben tener presente que, si se llegara a presentar una nueva crisis o un nuevo reto global, las tecnologías de la información y la biblioteca digital deben seguir operando para que la información siga su flujo sin ningún contratiempo, ayudando hacia la población a seguir adelante, brindando una base de apoyo, como lo es la información, sobre la cual se puedan seguir moviendo de forma segura. Las bibliotecas, al darse esta coyuntura de la cuarentena y el distanciamiento social, se vieron forzadas entonces a cerrar, en muchos casos de forma permanente, y a enfrentar decisiones sobre qué servicios ofrecer y cómo hacerlo de manera remota. Los recursos electrónicos, la conexión a Internet y las comunicaciones con las autoridades que integran las instituciones, entre otras, definen algunas de las dificultades que aún están por resolverse. De acuerdo a la pregunta de si estamos listos para dejar de lado el libro impreso y cambiarlo por el digital, si bien uno nunca reemplazará al otro, sí se presenta un aumento en un uso de los documentos digitales, y es un proceso que ya se ha venido haciendo de manera progresiva de acuerdo a todas las tecnologías de la información que manejamos como bibliotecarios en las diferentes unidades de información, especialmente en momentos de pandemia en los que muchas personas evitan salir a lugares públicos y tocar elementos que otras personas han tocado. Entonces se vuelcan a medios electrónicos que antes pues ni siquiera consideraban utilizar. Partiendo de esto, podemos decir que las bibliotecas ya estaban encaminadas al libro digital como servicio adicional a sus colecciones físicas, puesto que ya se cuenta con un sinnúmero de plataformas de libros digitales con diferentes funcionalidades. Sin embargo, debemos señalar que la mayoría de los usuarios en condiciones normales prefieren el libro impreso. La otra pregunta que nos planteamos es si las bibliotecas se encuentran listas para manejar todos sus servicios de manera digital. Lamentablemente debemos decir que la mayoría de ellas no están listas, y no porque su capital humano se oponga a ello, todo lo contrario. Más aún tras el golpe de la pandemia, el personal de las bibliotecas está dispuesto a tener más material, tanto físico como digital, y poder llegar a los usuarios de todas las formas posibles. Sin embargo, los recursos físicos y económicos son escasos en la mayoría de los casos, lo que limita esta transición y las posibilidades de prestar más y variados servicios, además de los tradicionales, imposibilitando adaptarse a situaciones como este COVID-19. Sin embargo, desde hace unos años, la era digital ha venido cambiando cómo nos relacionamos social, laboral y personalmente con nuestro entorno. Partiendo de esto, entonces, las bibliotecas ya han venido manejando más y mejores servicios digitales para usuarios de diferentes edades y diferentes poblaciones.
entonces los resultados estadísticos recabados de las fuentes consultadas y partiendo de las preguntas establecidas en nuestro artículo, concluimos lo siguiente. Antes del COVID-19, si bien las bibliotecas en Colombia contaban con recursos digitales y físicos, la utilización de sus servicios era primordialmente presencial. A partir del coronavirus, la prestación de servicios se realizó preeminentemente a través de las tecnologías de la información a nivel mundial y Colombia obviamente no fue la excepción, se adhirió pues a esto. Esto quiere decir que la totalidad de los servicios de la biblioteca se puede prestar eficientemente de manera digital si se cuenta con la infraestructura requerida, como es el caso de la mayoría, por ejemplo, de las bibliotecas universitarias. Por otro lado, debemos tener en cuenta que, de acuerdo a la crisis actual, la forma de pensar ha cambiado, porque la situación de la normalidad en la vida cotidiana es diferente y ahora los usuarios han consultado los diferentes recursos electrónicos ya no en un 50%, sino en un 80% o más. Lo anterior implica no que los usuarios se trasladaron totalmente a los libros digitales y olvidaron los físicos, más bien significa que aprendieron a adaptarse a una realidad circunstancial. Por lo tanto, el libro digital no reemplazará al físico, sino que son alternativas que se complementan y ayudan en momentos de crisis. También se hace prioritario que las instituciones y entes gubernamentales se concienticen de la necesidad de recursos en las bibliotecas, ya que debemos estar preparados porque esta no será ni la primera ni la última de las crisis mundiales que vamos a vivir, y las bibliotecas como entes democratizadores del conocimiento deben estar más presentes y firmes que nunca para brindar seguridad con la información que brindan y como refugio para el que busca desconectarse o esconderse de esta realidad, para brindar servicios de todo tipo en uso paralelo entre ambos formatos, físico y digital, para que en caso de una nueva pandemia el paso a digital no sea tan drástico y traumático para todos. Vemos entonces cómo la pandemia, además de ser una situación con gran impacto negativo en todos los ámbitos de nuestra vida, se convierte entonces en una posibilidad de cambio y mejoramiento, por cuanto nos fuerza a adaptarnos para sobrevivir, reinventándonos ante una nueva realidad que nos presenta nuevos y grandes retos. Muchas gracias.